Su pueblo en impactante descubrimiento. A 30 años de matrimonio, ve a su mujer con otro. El caluroso sol del verano brillaba intensamente en la apacible ciudad de Valleverde. Claudio, un abuelo de rostro arrugado y mirada serena, caminaba por la acera con una bolsa de compras en la mano. Su rutina diaria era como un suave vaivén, desde el parque donde jugaba con sus nietos hasta la pequeña biblioteca comunitaria que él ayudó a fundar. Todo en su vida se sentía armónico, como notas bien afinadas de una melodía familiar. Sin embargo, esa tarde, un giro inesperado cambiaría todo. Al doblar en una calle poco transitada, una escena lo atrapó de golpe. Andrea, su esposa durante 3 décadas, estaba abrazada a otro hombre. La imagen era desgarradora. El calor del día se transformó en un frío que recorrió su cuerpo. Allí estaban, bajo la sombra de un frondoso árbol, en un encuentro furtivo. Sus risas eran ecos de un momento que Claudio nunca imaginó podría existir. El hombre, con su cabello oscuro y apariencia jovial, inclinaba la cabeza para acercarse más a Andrea. Ella le sonreía, un brillo en sus ojos que Claudio no había visto en años. Su corazón dio un vuelco. Confusión y dolor se agolpaban en su pecho, como si de repente todo en su vida se estuviese desmoronando. ¿Cómo podía ser? La mujer que había compartido su vida, sus alegrías y tristezas, ahora estaba ahí, entregándose a otro. En ese instante el aire se volvió pesado y la tranquilidad del barrio pasó a ser un eco distante, casi ridículo. Cada paso hacia su hogar se tornó un desafío. La imagen de Andrea entre los brazos de otro hombre danzaba en su mente, atormentándolo. ¿Era este el final de su historia? Sus años de amor y compromiso se tambaleaban al borde del abismo. Quería gritar, confrontarla, pero el miedo a destruir lo que aún quedaba en su matrimonio lo mantenía atrapado. Claudio recordaba los días de risas, de los viajes familiares, de aquellos momentos compartidos en la sala donde contaban historias antiguas mientras el aroma del café llenaba el aire. ¿Todo era una ilusión? La opresión en su pecho se hacía más fuerte y una punzada de traición lo recorría de arriba abajo. ¿Qué más estaba ocultando? Cada paso que daba hacia la casa era un viaje hacia el caos. A medida que se acercaba a su hogar, el murmullo de los pájaros y la brisa suave que solía llenarlo de paz, ahora se convertían en un ruido ensordecedor. Todo se hacía más confuso, y la seguridad de su vida cotidiana se desvanecía. Decidió que no podía actuar impulsivamente. Sería mejor investigar, pero ¿cómo enfrentar la verdad que se avecinaba? Mientras las sombras del atardecer comenzaban a alargarse, Claudio se detuvo, sintiendo que el tiempo se detenía. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero aún no sabía si estaría dispuesto a asumir el precio de la verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Claudio se detuvo, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Estaba a punto de cruzar la puerta de su hogar, cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la tarde. Atravesando su mente como un rayo, el sonido provenía de la dirección opuesta, donde había visto a Andrea. Sin pensarlo, José, el vecino del frente, apareció corriendo, pálido y con la mirada desorbitada. «Claudio, es Andrea, rápido». El corazón de Claudio se detuvo. ¿Qué había sucedido? Las preguntas inundaron su mente mientras seguía a José.
Su instinto le decía que algo terrible estaba pasando. Al llegar al lugar donde había visto a su esposa, la escena era surrealista. El hombre que había estado con Andrea yacía en el suelo, inconsciente, mientras ella se inclinaba sobre él, lágrimas surcando su rostro. ¿Qué pasó? Claudio apenas pudo articular. El horror se apoderaba de cada rincón de su ser. Estaba hablando con ella, explicó José, respirando con dificultad. De repente se desmayó. Creo que le dio un ataque. No era solo un ataque. Claudio vio en los ojos de Andrea una mezcla de desesperación y angustia. Los recuerdos de su vida juntos se agolpaban en su pecho, pero ahora dando paso a un horror que desbordaba todo sentido. En ese instante, ante el caos, Claudio olvidó por un momento la traición. Mientras un par de vecinos se acercaban, ella levantó la mirada hacia Claudio, buscando respuestas que él mismo no tenía. Las luces de las sirenas comenzaron a parpadear en la lejanía. En medio de la confusión, una línea de gritos y murmullos se encendía. «¡Es un paro cardíaco! ¡Necesitamos ayuda!». Fue entonces cuando el hombre en el suelo se movió, abriendo los ojos. Miró a Andrea con una claridad que mareó a Claudio. Pero lo que el hombre dijo lo dejó helado. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué tenías que perder?». Claudio sintió que el mundo se le escapaba. Aquellas palabras vuelven a retumbar en su mente como un eco ominoso. ¿Qué significaban? ¿Qué relación había entre ellos? Andrea comenzó a temblar, y el hombre a su lado, que parecía un extraño, fue lo que menos importó. ¿Qué se escondía tras la fachada de su matrimonio? La angustia lo consumía. La llegada de la ambulancia provocó un alboroto mayor. Técnicos comenzaron a atender al hombre, mientras las preguntas se agolpaban en la mente de Claudio, más insistentes y angustiosas. La conexión entre Andrea y este desconocido se iba dibujando en su mente como un rompecabezas tenebroso. «Claudio, por favor, ayúdame». Andrea lo miraba suplicando con los ojos, como si en esos instantes se desnudara ante él, revelando cada secreto oculto, cada miedo. Pero al mismo tiempo elegía mantenerse en las sombras. Él, entre angustia y confusión, sintió que su vida familiar jamás sería la misma. Pero de repente, al volver su atención al hombre, notó algo, una cadena colgada de su cuello, que brillaba sutilmente con un símbolo familiar que reconoció. «Pero esa es la misma cadena que yo le regalé a Andrea en nuestro aniversario. ¿Por qué la tiene él?». La incertidumbre y la rabia se mezclaron en su interior, agitando su corazón. ¿Qué significado tenía esa cadena en manos? ¿De un extraño? El dolor que sentía floreció en una mezcla de confusión y traición, y el aire se volvió denso alrededor de ellos. A medida que la ambulancia se llevaba a aquel hombre misterioso, Claudio comprendió que esto era solo el comienzo de un laberinto de secretos y engaños que cambiarían su vida para siempre. De pie en la acera, con el alma desgarrada, se preguntó, ¿qué más ocultaba Andrea? ¿Estaba su matrimonio realmente construido sobre mentiras? Cada pregunta resonaba en su mente como un eco en busca de respuesta, dejando un rastro de terror y desesperación que lo acompañaría en los días venideros. Claudio se quedó paralizado en la acera, el corazón latiendo con una fuerza salvaje. Las palabras del hombre. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste? ¿Qué tenías que perder? Retumbaban en su mente, como un eco que no podía silenciar. Andrea, de pie a su lado, parecía más pequeña, más frágil. Sus ojos, llenos de temor, buscaban su mirada, pero él no podía apartar su atención de aquel desconocido. La ambulancia zumbaba a su alrededor, luces destellando como un alarmante recordatorio de la realidad. Claudio se sentía como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Todo ya no era solo la imagen de traición que había presenciado. Algo mucho más oscuro se cernía sobre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación tienen? Se preguntaba mientras sus manos temblaban. «Claudio, por favor, ayúdame», Andrea gritó, rompiendo su trance. Pero él no sabía qué hacer. La confusión lo invadía. ¿Ayudarla? ¿A la mujer que había compartido su vida y que al parecer tenía secretos ocultos? Él dio un paso atrás,
casi irguiéndose, tratando de encontrar algo de sentido. En ese momento, un fuerte crujido resonó en la calle. Una figura apareció corriendo. Era Laura, la mejor amiga de Andrea. ¡Andrea!, gritó al ver la escena. Pero al llegar, sus ojos se detuvieron en el hombre en el suelo. «¡David!», exclamó, cubriéndose la boca con las manos. Claudio sintió que el mundo se desvanecía. David. El nombre golpeó su mente como un martillo. No podía ser. Su mejor amigo, el hombre con el que había compartido risas y cervezas, ¿estaba en la cama con su esposa? Un nudo se formó en su garganta. ¿Era esta la razón detrás de la desesperación de Andrea? Todo giraba y giraba, y él se sentía perdido. «¿Qué estás haciendo aquí, Laura?», preguntó Claudio, la voz rasposa y tensa. «¿Sabes algo de esto?». Laura miró hacia él, suplicando. No sé cómo pasó. Solo supe que tenía que venir. No puedo creer lo que está pasando». La angustia en su rostro reflejaba la confusión que todos sentían. Andrea, entre lágrimas, miró a Laura. «Yo no quería que esto sucediera. No era lo que planeé». Su llanto desgarrador atravesó el aire, pero Claudio ya no sabía si podía creerla. ¿Cuál era la verdad? ¿Era todo esto un simple accidente y el desenlace de un engaño elaborado? Las sirenas se acercaban y de repente el murmullo de la multitud se intensificó. La gente comenzaba a salir de sus casas, todos mirando la escena como si fueran sombras en busca de respuestas. «¡Es un escándalo! ¡Él era su esposo!», se escuchaba entre susurros decepcionados. La conmoción y el espectáculo herían a Claudio, llevándolo a un abismo de indignación y dolor. Y entonces, como si el universo estuviese girando aún más, una figura conocida sobresalió entre la multitud. Sofía, la hija de Claudio y Andrea. Ella había llegado justo a tiempo para escuchar lo que todos murmuran. «Papá, ¿qué pasa?». Su voz era un hilo tembloroso y al mismo tiempo estaba llena de expectativa. El mundo de Claudio se volvió aún más inestable. Sofía, con su inocencia, era el último eslabón que le quedaba. No debes saberlo», se dijo a sí mismo. Pero la urgencia de la verdad ya no tenía límites. A medida que el pánico se aferraba a su pecho, lo que había comenzado como una crisis familiar se había transformado en un escándalo público que amenazaba con arrastrarlo a todos. Las miradas en la calle se dirigieron hacia él, así como la angustia en los ojos de su hija. Era el momento de dar la cara. Pero ¿cómo enfrentar toda esta tormenta que se desataba en su vida? Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, Claudio inhaló profundo. La verdad, que había estado tratando de ocultar, se estaba acercando a pasos agigantados, pero antes de que pudiera profesar lo que iba a decir, un grito, desgarrador y aterrador, resonó desde la dirección del hombre en el suelo. «No dejes que me lleven. Esto no ha terminado». Todo se congeló. Los secretos, las traiciones y el caos de la situación ahora se centraban en una revelación inesperada. El verdadero juego estaba a punto de comenzar, pero nadie sabía en qué dirección los llevaría. Claudio se quedó helado en el lugar, con los gritos del hombre retumbando en su mente. «No dejes que me lleven». Esto no ha terminado. Era como si todo se detuviera. La confusión lo envolvía. Andrea lo miraba, desesperada, pero él apenas podía pensar. ¿Qué quería decir el hombre? Tenía tantas preguntas, pero la situación se tornaba caótica. Los paramédicos empezaron a rodear a David. El hombre desconocido, que seguía retorciéndose en el suelo, pero la cara de Andrea se tornó pálida, como si estuviera a punto de desmayarse. La multitud había crecido, y los murmullos se convertían en un murmullo inclemente. «Es su amante, ¿no? Mira a la pobre esposa. ¿Y qué hará su hija?». Claudio sintió que el horror se adueñaba de él. De repente, un grito desgarrador cruzó el aire. «¡Papá! ¡Mamá!». La voz de Sofía rompió el caos. Su hija corría entre la multitud, su rostro reflejando la mezcla de sorpresa y miedo.
No, no, Sofía. Llevó una mano a su frente, intentando protegerla de la verdad que se desvelaba ante sus ojos. Pero el destino no tenía tiempo para sus deseos. Sofía se plantó frente a ellos, los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando?, exigió entre jadeos. La inocencia de su hija fue como un puñal para Claudio. No podía arruinar su vida ahora. Antes que la escena pudiera volverse más tensa, un sobresalto recorrió el grupo. David, aún en el suelo, levantó la mano. «Esperen». Su voz sonó quebradiza, pero firme. «No puedo irme. Aún no he terminado de explicar lo que realmente pasó entre nosotros». Fue como un balde de agua fría. Nadie sabía cómo reaccionar. Andrea dio un paso adelante. Su cuerpo temblaba, pero las palabras fallaban. La multitud se acercó un poco más. Los murmullos eran más intensos. «¿Qué están diciendo?», preguntó Laura, su mirada alternando entre David y Andrea. La tensión crecía y Claudio podía sentir que su pecho se estrujaba. Un escalofrío recorrió la sala. La verdad estaba a punto de salir. «Fue un accidente», David continuó, mirando a todos como si estuviera tratando de encontrar apoyo. «Andrea no es quien piensas que es. Todo esto no solo es un romance. Hay un motivo más profundo». «¿Qué quieres decir?», le gritó Claudio, su dolor transformándose en ira. «Si no me dices la verdad, te voy a detener aquí mismo». Los ojos de David se abrieron. Y antes que pudiera defenderse, el hombre empezó a hablar. «6 meses antes de que te casaras, Claudio, Andrea y yo tuvimos un encuentro». La multitud quedó en silencio. Cada uno trataba de asimilar las palabras que se deslizaban como veneno. Las manos de Andrea cubrieron su boca, y ante esa revelación, Claudio sintió que todo su mundo se desmoronaba. «¿Pero yo nunca?». Andrea empezó a balbucear, pero Claudio no podía escucharla. Su mente giraba. ¿Qué más había ocultado? Lo que ella no sabe, aunque David estaba en el suelo, las palabras resonaban con fuerza. Es que tiene una hermana gemela, y todo esto es por un secreto familiar que no le ha contado. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, los rostros llenos de incredulidad. «¿Qué? ¿Una hermana gemela? Andrea, díselo», exigió Claudio, la voz tensa como un alambre. No podía asimilar que la mujer que había amado tanto tenía un secreto tan enorme. Andrea respiraba entrecortadamente. Las lágrimas caían como ríos. No quería que lo supieras. Claudio se sintió despojado. «¿Quién es ella? ¿Dónde está?». La confusión lo ahogaba. «¿Es esa la razón por la que has estado actuando tan rara?». Y mientras esas palabras flotaban en el aire, un estruendo resonó. Una figura apareció detrás de la multitud. Era una mujer que se parecía extrañamente a Andrea. Tenía el mismo cabello, el mismo porte. «Detente», gritó, rompiendo la tensión. «Soy yo, Lucía, tu hermana». Todo se congeló. Lucía. Una hermana gemela que jamás había sido mencionada. Una sombra que había permanecido oculta durante años. Las miradas se cruzaron y el aire se cortó. Las revelaciones estaban a punto de desatar un vendaval de emociones. La historia de Claudio estaba girando en una dirección que nunca habría imaginado. La verdad estaba a la vista, pero ¿sería suficiente para mantener unida a su familia? La confusión se apoderó de él mientras la multitud murmuraba, y una nueva incertidumbre se apoderaba de su corazón, ya destrozado. La atmósfera temblaba con cada palabra que salía de la boca de Lucía. La multitud la miraba con ojos de incredulidad. «Soy Lucía, la hermana gemela de Andrea», repetía, como si eso pudiera hacer que todos entendieran. Claudio sintió que el aire se le escapaba. Un nudo se formó en su garganta. Todo en su vida había estado construyendo hasta este instante, y de repente sentía que se desmoronaba. La tensión era palpable. Andrea, de pie a un lado, parecía paralizada. «¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana?», le gritó Claudio, su voz ecoando en el silencio. Pero Andrea no logró responder. Era como si el mundo se hubiera detenido.
La noticia de una hermana gemela era solo una pequeña grieta en un muro que ya se estaba cayendo. «Claudio, por favor», dijo Andrea, su voz un susurro. «No es así. Hay más». Pero antes que pudiese continuar, una sirena abrupta interrumpió el momento. La ambulancia al fin había llegado, pero en ese instante un grito desgarrador cambió el rumbo de todo. David, el hombre en el suelo, comenzó a convulsionar. «Por favor, ayúdenme», gritó, su cuerpo contorsionándose con una fuerza inhumana. La multitud se apartó en un instante. El caos estalló. Nadie sabía qué hacer. Claudio sintió el terror apoderarse de él. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. De repente el rostro de David se transformó. Su mirada, la misma que había atraído a Andrea, ahora estaba llena de desesperación. «¡Lucía!», gritó, un grito que atravesó el caos. «¡Lo sabía! No debiste venir aquí». Todos se volvieron hacia Lucía, confusión en sus rostros. «¿Qué significa esto?», recobró un rostro lleno de incredulidad. Lucía comenzó a retroceder, como si hubiera visto un fantasma. El pánico se dibujaba en su expresión. «No, no puedo ser parte de esto», exclamó, buscando una salida. Claudio, confundido, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes que ver con él? Dime». Su voz era un grito, una súplica. «Los dos están involucrados en algo». «¿Verdad?». David, aún convulsando, logró gritar entre jadeos. «Es culpa de ella. No soy el único que debe pagar». Sus palabras resonaron en el aire como un trueno, dejando a la multitud en un estado de shock absoluto. La confusión se convertía en horror. La esperanza se convertía en desesperación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrea, sus ojos vidriosos llenos de lágrimas. La desesperación se mezclaba con la necesidad de respuestas. Cada segundo parecía una eternidad. Las sirenas rugían. Los paramédicos comenzaron a trabajar a su lado. Claudio podía ver el laberinto de emociones en las caras de todos. El dolor y la traición estaban a la vista, pero había algo más flotando en el aire, un secreto más oscuro. Lo que yo sabía es que David no está solamente relacionado con Andrea, también con Lucía. Las palabras de David rebotaron en la mente de Claudio. La forma en que el hombre había mirado a Lucía, la forma en que ella había reaccionado. «No, no puede ser», murmuró Claudio, sintiéndose desvanecer. La confusión empezó a disiparse, revelando un laberinto completo de engaños. «Ustedes están involucrados, ¿verdad?». Sus ojos se abrieron. «¿Son amantes? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué ocultan esto?». «¿Por qué ocultan esto?». «No, no es lo que piensas», gritó Andrea. Pero Lucía, con el rostro pálido como un fantasma, añadió: «Todo estaba destinado a salir a la luz. Pero no lo sabíamos. David y yo. Lo que hicimos fue un error, pero hay más. Algo que podría destruirnos a todos». La multitud quedó boquiabierta. Nadie podía procesar aquella revelación. Los murmullos aumentaban entre los vecinos. Claudio sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué más? Dímelo», exigió, sintiéndolo como un grito en sus entrañas. Las palabras en la boca de Lucía eran armas afiladas, listas para cortar la realidad en pedazos. En un instante, el caos se detuvo. La mirada de Lucía se tornó sombría. «El motivo por el que todos estamos aquí es porque David es mi esposo. Y no solo es un amante de tu esposa. Es parte de un enredo que abarca toda nuestra familia. Y lo que está a punto de pasar cambiará todo». Cada sílaba fue un golpe, y Claudio sintió que el suelo se desvanecía. El mundo que conocía se desmoronaba. La verdad ahora era un enigma, y en ese instante Claudio entendió que ya no sabía nada, y la tormenta entraba en su corazón. La atmósfera temblaba con cada palabra que salía de la boca de Lucía. La multitud la miraba con ojos de incredulidad. «Soy Lucía, la hermana gemela de Andrea.
repetía como si eso pudiera hacer que todos entendieran. Claudio sintió que el aire se le escapaba. Un nudo se formó en su garganta. Cómo en su vida había estado construyendo hasta este instante, y de repente sentía que se desmoronaba. La tensión era palpable. Andrea, de pie a un lado, parecía paralizada. «¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana?», le gritó Claudio, su voz ecoando en el silencio. Pero Andrea no logró responder. Era como si el mundo se hubiera detenido. La noticia de una hermana gemela era solo una pequeña grieta en un muro que ya se estaba cayendo. «Claudio, por favor», dijo Andrea, su voz un susurro. «No es así. Hay más». Pero antes que pudiese continuar, una sirena abrupta interrumpió el momento. La ambulancia al fin había llegado, pero en ese instante, un grito desgarrador cambió el rumbo de todo. David, el hombre en el suelo, comenzó a convulsionar. «No es así. Hay más». «¡Ayúdenme!», gritó, su cuerpo contorsionándose con una fuerza inhumana. La multitud se apartó en un instante. El caos estalló. Nadie sabía qué hacer. Claudio sintió el terror apoderarse de él. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. De repente, el rostro de David se transformó. Su mirada, la misma que había atraído a Andrea, ahora estaba llena de desesperación. «¡Lucía!», gritó, un grito que atravesó el caos. «Lo sabía, no debiste venir aquí». Todos se volvieron hacia Lucía, confusión en sus rostros. «¿Qué significa esto?», recobró un rostro lleno de incredulidad. Lucía comenzó a retroceder, como si hubiera visto un fantasma. El pánico se dibujaba en su expresión. «No, no puedo ser parte de esto», exclamó, buscando una salida. Claudio, confundido, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes que ver con él? Dime». Su voz era un grito, una súplica. «Los dos están involucrados en algo, ¿verdad?». David, aún convulsando, logró gritar entre jadeos. «Es culpa de ella. No soy el único que debe pagar». Sus palabras resonaron en el aire como un trueno, dejando a la multitud en un estado de shock absoluto. La confusión se convertía en horror. La esperanza se convertía en desesperación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Andrea, sus ojos vidriosos llenos de lágrimas. La desesperación se mezclaba con la necesidad de respuestas. Cada segundo parecía una eternidad. Las sirenas rugían. Los paramédicos comenzaron a trabajar a su lado. Claudio podía ver el laberinto de emociones en las caras de todos. El dolor y la traición estaban a la vista. Pero había algo más flotando en el aire. Un secreto más oscuro. Lo que yo sabía es que David no está solamente relacionado con Andrea, también con Lucía. Las palabras de David rebotaron en la mente de Claudio. La forma en que el hombre había mirado a Lucía, la forma en que ella había reaccionado. «No puede ser», murmuró Claudio, sintiéndose desvanecer. La confusión empezó a disiparse, revelando un laberinto completo de engaños. «Ustedes están involucrados, ¿verdad?». Sus ojos se abrieron. «¿Son amantes? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué ocultan esto?». «No, no es lo que piensas», gritó Andrea. Pero Lucía, con el rostro pálido como un fantasma, añadió: «Todo estaba destinado a salir a la luz. Pero no lo sabíamos. David y yo, lo que hicimos fue un error. Pero hay más. Algo que podría destruirnos a todos». La multitud quedó boquiabierta. Nadie podía procesar aquella revelación. Los murmullos aumentaban. Entre los vecinos, Claudio sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué más? Dímelo», exigió, sintiéndolo como un grito en sus entrañas. Las palabras en la boca de Lucía eran armas afiladas, listas para cortar la realidad en pedazos. En un instante, el caos se detuvo. La mirada de Lucía se tornó sombría. «El motivo por el que todos estamos aquí es porque David es mi esposo. Y no solo es un amante de tu esposa, es parte de un enredo que abarca toda nuestra familia. Y lo que está a punto de pasar cambiará todo». Cada sílaba fue un golpe, y Claudio sintió que el suelo se desvanecía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, David se detuvo de repente. Su cuerpo dejó de convulsionar.
y sus ojos se abrieron, revelando una calma inquietante. No saben lo que han desatado. Todos sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. Todo lo que hemos vivido se basa en un secreto más grande. Nuestras vidas están conectadas de maneras que no pueden imaginar. Justo entonces un temblor recorrió la tierra. La multitud gritó. La gente comenzó a moverse, buscando refugio. Claudio miró a su alrededor, desconcertado, sin saber qué esperaba. Y entonces simplemente ocurrió. Una explosión resonó en la distancia, y el suelo comenzó a temblar debajo de ellos. La escena cambió instantáneamente. Todos se asustaron. Una nube de polvo y escombros se levantó. La ambulancia se tambaleó y las sirenas aullaron, pero la voz de David resonaba más fuerte. Es hora de que la verdad salga a la luz para todos. No se puede escapar de esto. Las miradas se encontraron y los corazones latían desbocados. Claudio nunca se había sentido tan expuesto. Todo su mundo estaba en peligro. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Pronto, la verdad que tantos habían tratado de esconder estaba a punto de revelarse. Claudio no sabía qué esperar. Todos estaban atrapados en una red de engaños, y ese momento definía el curso de sus vidas. ¿Quién podía salvarse de la tormenta que se acercaba? Sin embargo, justo cuando la nube de polvo se dispersó, una figura apareció a lo lejos. Una mujer que se parecía a Andrea y Lucía, con una intensidad que detenía el tiempo. La multitud se calmó. La atención se centró en ella. He venido a darles la verdad, dijo con voz firme. Y con cada palabra, el pulso de todos aumentaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué revelaciones traía consigo? Se sintió un escalofrío en el aire. La pregunta pesaba más que nunca. ¿Qué secretos quedarían al descubierto en medio de este caos? La mujer se detuvo a unos pasos. Lucía, su hermana gemela, tenía una mirada intensa, como si en ella se escondiera el peso del mundo. La multitud retrocedía en silencio, absorbiendo cada palabra que salía de su boca como si fueran granos de oro. He venido a darles la verdad, repitió, y cada sílaba caía en el aire como un eco ominoso. Claudio parpadeó, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Ahora? ¿Por qué hoy? El caos a su alrededor parecía desvanecerse, y solo quedaba el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Andrea, su esposa, estaba a su lado, pálida y temblorosa. La mirada de Lucía se desvió hacia David en el suelo, y su rostro se tornó sombrío. Esto no es lo que piensan, continuó Lucía, su voz temblando. David y yo no deberíamos estar aquí. Él no solo es mi esposo, sino que está relacionado con todo lo que ha sucedido. De pronto, un grito desgarrador cortó la atmósfera. Era Sofía, su hija, que había llegado a la escena buscando respuestas. «Papá, ¿qué está pasando?» Su voz temblorosa trajo el caos de vuelta, y la multitud comenzó a murmurar nuevamente. Claudio sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a su hija el horror que se estaba desvelando? La tensión era palpable. «Sofía, cariño, espera un momento», pidió Claudio, intentando calmarla. Pero no había calma posible. Las emociones estaban a flor de piel. «Claudio, escucha», gritó David, mientras los paramédicos aún le prestaban atención. Todo empieza con un secreto que se remonta años atrás, a lo que pasó entre Andrea y yo. ¿Y cómo Lucía se entrelaza en todo esto? ¿Qué dices? ¿De qué se trata?, preguntó Andrea, su voz casi un susurro, sintiéndose cada vez más tumbar en la tormenta de revelaciones. Esto es una locura. Es la verdad, insistió Lucía. Soy gemela de Andrea. Eso significa que somos más que solo hermanas. Desde que nacimos, hemos compartido todo, incluso a David. La multitud se quedó atónita, su incredulidad colisionando con la desesperación. Claudio sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Compartieron a David? ¿Qué significa eso?, preguntó, casi gritando, su voz reflejando su angustia. Su mente luchaba por hacer sentido de lo que escuchaba. «¡No!», exclamó Lucía con una mezcla de dolor y determinación.
No lo entendés. Lo que quiero decir es que lo que ocurrió entre nosotros fue por un amor que se transformó en algo mucho más complicado. Desde la infancia, David y yo hemos estado conectados. Teníamos un vínculo que nunca supimos cómo manejar, hasta que él se enamoró de Andrea, traicionando lo que había entre nosotros. Una mirada de horror cruzó el rostro de Claudio. El aire se tornó denso. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Todo ha sido una trampa? No puedo creer lo que escucho. Su cabeza daba vueltas, la angustia creciendo sin parar. La idea de que su matrimonio pudo ser parte de algo tan turbio lo abrumaba. Y de repente, un estruendo, un grito desgarrador. Se escuchó un fuerte retumbar. La gente comenzó a correr en todas direcciones. Una explosión resonó más allá de la escena. Nubes de polvo comenzaron a levantarse. Y el caos inminente se apoderó del lugar. Claudio sintió que el corazón se le salía del pecho. Un segundo alguien gritó: «¡Es la fábrica abandonada! ¡Ha explotado!». Las miradas pasaron del horror a la confusión. La multitud, ahora en pánico, ruido y desesperación, llenaban el ambiente. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía, su rostro aterrorizado. David se convulsionaba en el suelo, y entre la confusión, Lucía intentaba ayudarlo. En ese instante, la tierra pareció abrirse. El cielo se oscureció de forma alarmante. La verdad que había encontrado a Claudio se encadenaba un desastre inminente. «¿Qué más me han ocultado?», gritó, su voz perdida en el caos. «¿Qué otra verdad terrible sigue sin ser revelada?». Una respuesta se perdió en el viento. Y en ese momento, Claudio supo que todo iba a cambiar. Nadie iba a salir ileso de aquello. El pasado y el presente se entrelazaban en un juego mortal del cual no había escapatoria. La mujer se detuvo unos pasos, y la atmósfera se volvió densa. Lucía, su hermana gemela, tenía algo importante que decir. Claudio, parpadeando ante la revelación de que no solo su esposa, sino también su cuñada, estaban conectadas a un mismo hombre, sintió que el aire se le escapaba. «He venido a darles la verdad», insistió Lucía con autoridad, pero el caos a su alrededor amenazaba con ahogar su voz. La multitud, en estado de pánico, comenzó a retroceder. «No solo venimos a destapar un secreto», continuó Lucía, dirigiéndose a todos, «sino a salvarnos de lo que está por venir». «No puedo seguir así. No sé qué hacer», gritó Andrea, derrumbándose al suelo con las manos en la cabeza. Claudio sintió el nudo en la garganta hacerse aún más fuerte. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», le preguntó Claudio, la impotencia desgarrando su voz. Fue entonces cuando un estruendo reverberó y el suelo comenzó a temblar. La gente a su alrededor se echó a un lado, sorprendida. «¿Qué está pasando?», gritó Sofía, su hija, que había emergido de entre la multitud, con los ojos redondos de terror. De repente, la fábrica abandonada al fondo empezó a emitir humo. Un alarido escapó de los labios de un hombre de la multitud. «La fábrica ha explotado». Polvo y el caos lo envolvían. «Tenemos que salir de aquí», gritó Andrea, luchando por levantarse. «¡Claudio!». Él la tomó del brazo, mirándola a los ojos y viendo el miedo que lo consumía todo. Pero en ese instante, la explosión resonó nuevamente, más fuerte, como un eco de advertencia. «Debemos irnos. ¡Ya!». La multitud se dispersaba. Gritos ahogados llenaban el aire, y Claudio solo pensaba en su hija. «¡Sofía!», gritó, pero su voz se perdió entre el alboroto. Andrea comenzó a vislumbrar entre la multitud, tratando de encontrarla. Las miradas de la gente estaban llenas de pánico. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? David aún estaba en el suelo. Sin embargo, en medio del caos, se estaba levantando lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y dolor. «No, no pueden irse. Es ahora o nunca. La verdad sobre nosotros puede destruir a todos», gritó, aún con el cuerpo temblando. «¡Cállate, David!», exclamó Lucía, temiendo que el escenario se volviera aún más caótico. «Nunca debiste venir. No, no puede ser. Todo lo que hemos intentado ocultar
Se está saliendo de control. ¿Qué estás escondiendo? Cortó Claudio, desesperado. Esto no tiene lógica. Debemos reunirnos. En ese momento, una mujer desconocida, que estaba entre la multitud, avanzó con firmeza. ¡Basta! Gritó. Soy Clara, la madre de David, y tengo una revelación que puede cambiar todo. Claudio sintió un escalofrío. La madre de David estaba allí, en medio del caos. ¿Qué estás proponiendo? Clara dio un paso adelante. Todo esto es un ciclo. No solo se trata de amor, sino de un secreto familiar que involucra a nuestras familias. Lo que ocurrió entre ustedes no fue un accidente. Los murmullos crecieron, y Claudio sintió que su corazón se contraía nuevamente. ¿Qué más estaba por salir a la luz? David no solo es el vínculo que los une a ustedes y a Andrea, también es parte de un legado familiar que se remonta años atrás. Y ahora mismo, no solo se arriesgan a perderse entre chismes y traiciones, sino a ver lo que han creado desmoronarse. ¿Pero qué significa eso? Preguntó Andrea ahora en el suelo. ¿Por qué estás aquí, madre de David? Porque en este ciclo alguien necesita hacerse responsable. Todo lo que han estado escondiendo les ha estado acechando, y si queremos salir de esto con vida, necesito que cada uno de ustedes me escuche. La multitud, aunque dividida entre el terror y la curiosidad, quedó en un silencio tenso. La situación se convirtió en un remolino de emociones. Claudio sintió cómo el caos estaba a solo un instante de estallar de nuevo. En ese momento, se dio cuenta de que estaban a punto de cruzar un límite que podría cambiarlo todo. Pero el futuro seguía lleno de incertidumbres y secretos. La pregunta ahora era, ¿qué sucedería después de esta revelación? Claudio sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Lucía colgaban en el aire, pesadas y grises. Todo se resolvía en un instante, pero él solo podía pensar en cómo la situación se descontrolaba cada vez más. La gente murmuraba, miradas de incredulidad se cruzaban. ¿Cómo era posible que todo este tiempo hubieran sido parte de una red tan retorcida? Tenían que decirlo, la verdad, gritó Clara, la madre de David, tratando de imponer su voz sobre el caos. No podemos perder más tiempo, insistió Lucía, mirando a todos. Lo que hemos hecho puede poner en peligro a todos, y no solo con la explosión. Hay algo que está técnicamente fuera de nuestro control. El sudor comenzaba a empapar la frente de Claudio, y las palabras de todos giraban a su alrededor como un torbellino. ¿Qué quieres decir con que está fuera de control? Malevó la mirada a Lucía. David y yo no solo tenemos un vínculo. Estamos conectados de una manera que trasciende cualquier relación que creían tener. Su voz temblaba y en sus ojos se reflejaba algo oscuro. Lo que ha estado sucediendo, los engaños, las mentiras, todo empezó con algo mucho más siniestro. Nadie podía aventurarse a hacer preguntas. Y justo cuando la atmósfera se volvió tan tensa que parecía que los propios árboles se estaban contrayendo, un grito de horror resonó a lo lejos. La muralla de la fábrica abandonada se desplomó. Una nube de polvo y escombros levantó el viento por los aires, y el estruendo fue como un trueno en medio de la confusión. ¡Corran!, gritó alguien, y la multitud se disolvió en pánico. Claudio se encontró con su instinto de protección, buscando a Sofía en medio de la multitud. ¡Sofía!, gritó, pero el ruido de gente corriendo cubría su voz. ¡Por favor, vuelve! Su pecho se sentía apretado. Cada segundo parecía un eterno laberinto de horror. ¡Claudio, ven aquí!, gritó Andrea, pero un temblor sacudió el suelo, separando a cada uno de ellos. Él pudo ver a Sofía al fondo, con ojos asustados, tratando de avanzar. ¡No! ¡Es peligroso!, gritó. Sus pasos se movían rápidos hacia su hija. Atormentado, pensó en cómo todo podría terminar, cómo sus vidas se desmoronaban en un solo instante. Y entre todo el caos, de repente, una figura emergió de entre el polvo. Era un hombre, las facciones conocidas.
Rodrigo, un viejo amigo de Claudio que había desaparecido hacía años. Su rostro estaba cubierto de sangre y polvo. «¡Claudio!», gritó. Extiende su mano como si le estuviera pidiendo ayuda. Es demasiado tarde para detenerlo. La confusión se apoderó de Claudio. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz se le quebró. «¿Qué ha pasado?». «No hay tiempo. Están tras de mí. Si no me creen, miren hacia atrás», rogó él, con un temblor en la voz. «¿Quién está tras de ti?», cuestionó Andrea, miedo palpable en sus ojos. Claudio sintió que el tiempo se detuvo. Todo lo que sabían, todo lo que creían, estaba a punto de desmoronarse aún más. La verdad que tanto habían ocultado hizo un giro inesperado, revelando que Rodrigo conocía secretos que ni siquiera ellos comprendían. La multitud ahora se agolpaba, los rostros llenos de confusión y temor. Gritaban y se movían desestabilizados. David, en el suelo, miró hacia la dirección de Rodrigo. «Es imposible, él murió en el accidente», murmuró, su voz quebrándose, el horror en sus ojos. «No he muerto. He estado en un lugar que nunca deberían haber imaginado, y ahora todo se ha desatado», gritó Rodrigo, mirando a cada persona. «Lo que han hecho ha llamado la atención de fuerzas que no pueden controlar. La conexión entre ustedes va más allá de fábulas familiares y conexiones de amor. Han creado algo que ni siquiera pueden comprender». Claudio se sintió abrumado. Todo lo que había conocido, cada relación y secreto, se sentía como una quimera. «¿Qué dices? ¿A qué fuerzas te refieres? ¿Qué está pasando?», cuestionó, buscando en su mente un sentido de orden en el caos. Lo que todos deben entender es que el ciclo de traición y engaño puede tener consecuencias mortales. Pero ahora, lo más importante es que debemos actuar rápido. La verdad tiene un precio, y si no nos unimos, nadie saldrá con vida de esto», gritó Rodrigo, su voz llena de urgencia. La atmósfera se llenó de temores indescriptibles, lo inesperado, lo horrible. Lo único que Claudio podía sentir era la duda y el terror recorriendo sus venas. ¿Cómo es posible? Todo lo que creí fue una mentira. La pregunta colgaba en el aire, y mientras la confusión y el pánico crecían, un nuevo temblor recorrió el suelo, mientras sombras de su pasado empezaban a despegarse del polvo, listos para revelar secretos que cambiarían todo lo que pensaban saber. ¿Qué otros misterios estaban escondidos? ¿Y qué precio tendrían que pagar para liberarse de las cadenas que habían forjado sin saberlo? La escena era un caos total. Las nubes de polvo oscurecían el cielo, y el sonido de los gritos se mezclaba con el crujido del edificio colapsando. Claudio, con el corazón latiendo desbocado, intentó alcanzar a Sofía, que estaba entre la multitud, su rostro llenándose de pánico. «¡Sofía!», gritó con todas sus fuerzas, pero su voz apenas se alzaba por encima del clamor. Lucía, buscando desesperadamente a su hermana gemela entre la multitud, tomó la mano de Andrea. «Debemos unirnos. No podemos perder tiempo en esto», exclamó. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero era más que eso, una determinación que resonaba con cada palabra. «Mira, esto es por tu bien, Claudia». David, en el suelo, apenas podía mantenerse en pie, pero su rostro estaba tenso, como si estuviera por desatar un secreto. «Si no nos unimos y enfrentamos esto, no solo perderemos a los que amamos, sino también nuestras propias vidas». Los murmullos se intensificaron, y las sombras de la fábrica parecían alargarse, creando una sensación de inminente peligro. «Hay que salir de aquí, ahora», gritó Clara, la madre de David, empujando a la multitud a moverse. La adrenalina pulía su voz, indicando que era una orden. Claudio sintió la presión. «¡Vamos!», se volvió hacia Sofía, quien luchó por abrirse paso entre la multitud. «¡Sofía! ¡Ven aquí! ¡Es peligroso!». La angustia se apoderó de él cuando vio la desesperación en su rostro. Como una flecha, la pequeña corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. El terreno temblaba,
y el caos era palpable. La muralla de la fábrica, que había parecido tan lejana, se aproximaba más y más. —¿Qué han hecho? —gritó un vecino, la desconfianza dibujando su rostro. —¿Realmente están en esto? —Es complicado —exclamó Andrea, sin poder contener las lágrimas. Nada de esto debería suceder. Pero el tiempo apremiaba. No había tiempo para remordimientos, y menos para las explicaciones. La figura de Rodrigo emergió de entre las sombras. —Estamos conectados por un destino que no entienden —gritó, su mirada fija en Claudio—. Esta no es solo una historia de amor. Es un ciclo de traiciones familiares que ha llevado a esto. Justo en ese instante, otro temblor sacudió la tierra. La fábrica rugía como un monstruo, sus entrañas vomitando humo y escombros. —No hay tiempo. Todos a la salida —gritó Lucía, dirigiéndose a su hermana. Andrea asintió, y juntas comenzaron a avanzar, llevando de la mano a sus respectivos progenitores. Claudio apretó la mano de Sofía, llevándola hacia la luz en la salida. El aire vacilaba, y la voz de David resonaba a sus espaldas. —Es su culpa también. Ustedes lo sembraron. —¡Cállate! —gritó Lucía con furia, sintiendo la carga de años que ahora caían sobre sus hombros. —Juntos, todos juntos. Finalmente, con el corazón golpeando como tambores de guerra, Claudio alcanzó la salida con Sofía en brazos, justo a tiempo para darse la vuelta y ver cómo la fábrica se desplomaba, como los muros de un castillo que había perdido su magia. El eco de la explosión reverberó por el aire, pero en sus corazones había una chispa de esperanza. Se habían visto forzados a enfrentar lo que realmente eran. Sin embargo, en medio del polvo era imposible ver con claridad. La multitud pronto se dispersó, con miradas de incredulidad y terror. Claudio, aún temblando, miró a Sofía. —¿Estamos bien? ¿Lo has visto? Ella, con lágrimas en los ojos, asintió. —¿Qué seguirá, papá? ¿Por qué todo esto pasó? —Debemos seguir adelante, cariño —le dijo con una voz que buscaba consolarse a sí mismo. Fue un camino difícil, pero debemos ser fuertes. Aquellos secretos nos hicieron vulnerables, pero eso no dicta nuestro futuro. A medida que la multitud se alejaba, dejaba atrás una estela de dolor y confusión, pero también la promesa de reconciliación, de reconstrucción. Lo que había caído no podía ser lo que definiera su vida. La verdad había salido a la luz, y aunque las cicatrices perduraran, la esperanza resplandecía más fuerte. Finalmente, el silencio se estableció como un manto sobre ellos. Las risas empezaron a resonar de nuevo entre los escombros. Todos entendían que la vida, aunque marcada por traiciones, podía renacer a través del perdón y la aceptación. Claudio, con su mano en la de Sofía, miró a Lucía y a Andrea. Es hora de reconstruir no solo nuestras vidas, sino nuestra familia, y lo haremos juntos. Después de un suspiro profundo, una risa espontánea emergió de Sofía. Tal vez, solo tal vez, lo que quedaba de ellos podría ser mejor que lo que habían perdido, porque en las sombras de la desolación también había luz. Y ahora, querido espectador, es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivos que vendrán. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo.